los demás vayan entrando en el camino. Bueno, compañeros. Yo prendo la cámara más luego, estoy comiendo, voy escuchando. Uh-huh. Sí, claro. La última clase que dimos. Sí, claro, yo tengo unos materiales por ahí de razonamiento, que eso va a ser lo último que vamos a hacer ya. Pero hay que compartir primero esto que es la formación básica. Vamos a ver la números enteros, vamos a pasar enseguida a las fracciones, vamos a ver qué son razones, proporciones, para ver reglas de tres. De manera rápida, no me voy a extender mucho aquí con esto de los números enteros. Ya lo tengo aquí, si eso era lo que estaba haciendo cuando estaba medio concentrado ahí viendo. Ahí nada, Google me iba a quitar la opción de grabar. Bueno, ya es eso. Empecemos entonces, compañeros. Hemos hablado de eso, de números enteros. Fíjense que ya hicimos una gran cantidad de cosas con los números naturales, que son lo que más vemos nosotros. Sí, fuerte y claro. Sí, los números naturales, que fue lo que nosotros más trabajamos. Trabajamos que son los números naturales, operaciones con números naturales y todo lo demás. Ahora viene un conjunto un poquito más extenso, que es el conjunto de los números enteros. Este conjunto, compañeros, al igual que el conjunto de los números naturales, pues es un conjunto numérico que es infinito y que a su vez, este es un poquito, decimos que es un poquito más extenso, pues porque incluye una serie de números que no se encuentran en los naturales, ¿vale? El conjunto de los números enteros, el conjunto que reúne los números positivos, los negativos y el cero. Este se simboliza con la letra Z, la Z bonita que tengo aquí, y se representa como un conjunto de esta manera. Damos cuenta, aquí en la misma organización del conjunto de los números enteros, estoy dando un orden de manera inmediata y estoy viendo estas cositas de manera inmediata, ¿verdad? Pues estoy viendo la organización de él en una semirrecta numérica, que es la parte que tenemos aquí en esta parte superior. Si nos podemos observar, este mismo conjunto se puede organizar en una semirrecta numérica de esta forma, en donde los números enteros están divididos o son simétricos con respecto al cero. ¿Cómo así que son simétricos con respecto al cero? Hombre, que todos los números enteros que son opuestos, vamos a ver ahora qué significa eso que sean opuestos, se encuentran a una misma distancia del cero, pero que se encuentran en direcciones totalmente contrarias. Por eso lo de los opuestos. Apenas que nosotros vemos aquí esta organización de los números enteros en la recta numérica, pues damos cuenta que a la derecha negativos, o los que nosotros llamamos los números naturales. ¿Okay?
Por otro lado, nos damos cuenta que por la izquierda o a la izquierda del cero encontramos los números que son los enteros negativos. ¿Listo? Entonces, positivos, negativos y cero. Esos son los números aquí. Positivos, negativos, Ernesto, no te que escucho, divide tienes problemas de esta numérica conectividad. en dos. ¿Sí? ¿Cómo me escuchas tú, Jesús? ¿Y ahora? Mucho mejor. Un profesor de matemáticas. Y todo el día, compadre. Sí, dale, 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 dale. Bueno, compañero, entonces vamos a seguir. Me traté de ubicar en otra partecita para matar dos pájaros de un solo tiro. Está pendiente aquí a bebé y, y ya a la clase. Bueno, compañeros, entonces hubo un concepto que les toqué antes de tiempo, pero que ya era totalmente necesario, y era este, de los opuestos. Hombre, simple y sencillamente de números que se encuentran a la misma distancia con respecto al cero, pero que están en direcciones totalmente contrarias, opuestas, por eso se llaman números opuestos. Por ejemplo, yo puedo visualizar rápidamente que el opuesto del número menos 1 es el más 1 y viceversa, ¿no? Puedo decir menos 1 es el opuesto de más 1 y también puedo decir que más 1 es el opuesto de menos 1, ¿vale? Entonces, el opuesto de un número cualquiera siempre está denotado de manera general como el negativo de ese número. Por ejemplo, aquí yo tengo la vocal A. El negativo de la vocal A significa el opuesto de la vocal A. Positivo, si el número es negativo, y tenemos el mismo negativo. Entonces, de aquí podemos ver, por ejemplo, menos 3 es positivo 3. Pásame los auriculares, hazme favor, para bajar un poco más la voz. El opuesto de negativo 3 pues, es positivo 3. Y miren que hay aquí alguna trampilla que ya nos vamos dando cuenta para saber acerca de la ley de los signos, ¿verdad? Uno dice menos y menos, entonces es más. O menos por menos, nosotros decimos que es más, ¿cierto? Pero yo a los estudiantes siempre les enseño, compañeros, de que esto es la ley de la incidencia de un signo sobre el otro. ¿Eh? Y esto lo relacionamos con las cantidades que son opuestas. Un signo negativo por delante, lo que significa es que la cantidad es negativa. ¿Me escuchan mejor ahora? Muy bien. Un signo negativo lo que significa es que la cantidad es opuesta a la positiva. Que esa cantidad se encuentra en una dirección opuesta a esa misma cantidad positiva con respecto al cero. ¿Vale? Primeramente lo miramos así. Por ejemplo, si aquí vemos el opuesto, que es lo que significa este negativo, de más 6, obviamente va a ser menos 6. ¿Sí? El opuesto de más 6. Si digo el opuesto de positivo 3, miren que aquí empiezo a jugar ya con el opuesto del opuesto, con el lenguaje. Empiezo a jugar, ¿no? El opuesto del opuesto, pues, si yo digo no a alguien que está diciendo no, pues
Lo que estoy haciendo es contradecirlo, y la contradicción del no es un sí, ¿cierto? Por eso algunas personas decían, mira, pero ¿por qué negativo? Negativo 3 tiene que darme positivo 3. Entonces yo les decía, imagínate que tú me estás quitando una deuda de 3.000 pesos. Si tú me quitas una deuda de 3.000 pesos, estás haciendo algo positivo por mí. Yo le dije así. Un día, mando a ellos, dándoles broma. Pero fíjense que esa broma llevaba una enseñanza bien fuerte ahí. Lo negativo siempre es positivo. Algo positivo por ti, algo positivo. Exactamente, porque en matemáticas estos números enteros nacen de la forma en la que nosotros representamos o contamos u organizamos cosas. A los estudiantes siempre les enseño, hombre, compañeros, en los números enteros hay un concepto clave para poder comprender operaciones con ellos y todo lo demás. Todo lo positivo es lo que yo tengo y todo lo negativo es lo que yo debo. Entonces entra el debo y tengo. Y como uno es avispado con la plata, entonces por eso es que a uno se le hace fácil con esto, ¿cierto? Entonces fíjense, el opuesto de un número es el mismo número pero con el signo contrario. ¿Vale? Por eso el opuesto de negativo 3 es el que tiene el signo contrario al menos 3. O sea que en este caso sería el más 3. Y el opuesto al positivo 6 es el que tiene el signo opuesto al positivo 6, que es el negativo 6. Y así sucesivamente. Y puedo empezar el opuesto del opuesto del opuesto del opuesto, invertir cuantas veces yo quiera. Y eso se va a tornar como un juego de niños. ¿Ve? Invierto, 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 hasta que llegue con el original, con el resultado final. ¿Está claro? Muy bien. Dilia. La comida está por allá. Muy bien, vamos a seguir entonces. Bueno, por aquí tenía algunos ejercicios que le había puesto a algunos muchachos, quiero que los observes, de números relativos, números signados, situaciones contrapuestas, porque esto de los números enteros siempre nosotros lo vemos con esto de los números signados, números relativos, ¿vale? Números signados y números relativos, pues los números relativos son aquellos que me sirven para representar situaciones que son contrarias o que son contrapuestas. Hoy, flaca. Situaciones que son contrarias. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una recta numérica, la podemos trabajar en el ámbito sociales como una línea del tiempo. Recuerden que el tiempo o la línea del tiempo, profesor Jesús, ustedes saben más de eso que yo, pues en la historia de la humanidad, la llegada de Jesucristo simboliza el partir en dos la historia, ¿cierto? Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Si nos damos cuenta, eso tiene como en especie de un parecido con lo que es la recta numérica de los números enteros. Recuerde que antes de cero y después de cero. En este caso, el punto de referencia, que es cero, el que divide la historia en dos o la recta en dos, sería el suceso de Cristo. Porque estamos hablando de la historia de la humanidad, ¿verdad? Asociándola con los números enteros. Entonces, los números que están antes de, o los años que están antes de Cristo, no son años negativos, son años positivos. Ese menos lo que hace es significar antes de. Miren que hay una situación contraria al después de. Si yo digo el año 500 antes de Cristo, estoy hablando del año que estuvo antes de que sucediera el suceso de Cristo o el nacimiento de Cristo. Si yo digo el año 500 después de, miren que ahí están unas situaciones contrarias, antes de, después de. Entonces, esos son números positivos y negativos, que en realidad son números signados, lo que me hacen es denotar situaciones contrarias. Por lo que te acabo de decir, debo y tengo. ¿Sí o no? Deber es bien negativo y tener es bien positivo. Bueno, eso ahí para entender un poco el concepto de números enteros. Bueno,
Muy bien. Entonces, el valor absoluto de un número entero es algo que tenemos que tener muy en cuenta, compañeros, porque el valor absoluto de un número entero lo que hace es relacionar el valor numérico de un número con la distancia que tiene ese número con respecto al cero. Es decir, voy a medir, voy a contar cuántas unidades hay de ese número entero con respecto al cero. ¿Por qué, ¿Por qué asociamos ese concepto con el de distancia? Porque nosotros nunca vamos a decir la siguiente expresión. Yo estoy a menos 3 metros yo estoy a menos 3 metros de nivel del mar, ¿cierto? O yo estoy menos 3 metros de tierra. No, nosotros siempre fíjense que utilizamos una palabra específica como bajo, por debajo de, antes de o por encima de, o sea, contrario, pero no menos. Ese menos, compañero, quiero que tengan en cuenta que lo que hace es darme esa connotación, o más o menos, o positivo o negativo, antes de o después de. El valor absoluto lo que hace es contar, ¿sí?, la distancia o las unidades que hay entre un número y otro. ¿Vale? Entonces, miren, el valor absoluto de un número A se escribe de esta manera, encerrado como entre dos barras laterales, dos barras verticales. Se lee valor absoluto de la cantidad que se encuentre en su interior. El valor absoluto tiene una propiedad y es que el valor absoluto de un número siempre es positivo. Por eso lo relacionamos con el concepto de distancia, porque no hay distancias negativas, ¿cierto? Entonces, si yo digo cuál es el valor absoluto de menos 13, que es este ejemplo que tenemos aquí, pues ese va a ser más 13. Oye, ¿por qué? Bueno, ¿cuántas unidades hay desde el menos 13 al 0? Pues cuente: 12 menos 11 menos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta llegar al 0. Pues hay 13 unidades. Es como si diera 13 pasos. Exacto. Lo mismo con el valor absoluto de menos 9, que es más 9. Con el valor absoluto de positivo 4, pues es 4 unidades o 4 positivos. El valor absoluto de menos 3. Y ojo con esto. Estos dos ejemplos que están aquí. Porque aquí empiezo a jugar o a combinar, no, empiezo a combinar los conceptos de valor absoluto y opuesto a un número. Porque aquí fíjense, si yo agrando un poco más la expresión, fíjate que aquí tengo es el opuesto del valor absoluto de 7. El valor absoluto de 7 como tal es 7. Y el opuesto de 7 pues lleva ese menos. Ojo que es diferente acá de este lado, ¿no? Miren que aquí está señalado el menos o el negativo, que significa opuesto, y aquí estoy calculando el valor absoluto de negativo 7. El valor absoluto de negativo 7 como tal sigue siendo 7, porque no importa si es positivo o si es negativo, la distancia de él hasta el 0 sigue siendo 7 unidades. Pero lo que lo cambia es el signo ese negativo que lo antecede. Entonces hay que estar muy pendiente con eso, porque en muchas ocasiones nos... ¿Mm? Uh-huh. Uh-huh. Míralo, el opuesto. El valor absoluto de menos 7 es 7. ¿Y cuál es el opuesto de menos 7? Porque te están pidiendo que calcules el opuesto de ese valor absoluto. Entonces te sigue dando negativo. ¿Te parece que estas dos expresiones son la misma expresión? Estas dos expresiones tienen el mismo resultado, aunque se escriban de manera diferente. ¿Por qué? Porque el cálculo de este valor absoluto me arroja el mismo resultado. Bueno, ese es el primer error, porque yo estoy diciendo que estas barritas, estas dos que están aquí, lo que te dicen es que cuentes cuántos números hay desde el 7 hasta el 0. ¿Cuántos números hay del 7 al 0? 7, ¿cierto? Y si te piden que calcules el opuesto de ese número, el opuesto, que significa este negativo que lo antecede,
opuesto Sería de menos 7. valor absoluto de 7. Es como empezar a combinar, Jesús, los dos conceptos que hemos visto anteriormente. Fíjate que aquí te lo dije. Mira que aquí te lo dije. Mira, el valor absoluto de menos 3 es positivo 3. De hecho, el valor absoluto de 3 o de positivo 3 también es 3. Porque del 3 al 0 también hay 3 unidades, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tengo un signo negativo que lo antecede? Siempre estoy calculando el opuesto. El opuesto. O sea, aquí tenemos que combinar o tenemos que estar muy pendientes del signo. La moraleja de estos ejercicios es llegar a descubrir o a indicarle al estudiante que tiene que estar muy pendiente, tener los ojos muy abiertos de los signos que anteceden a las expresiones. Una preguntita, Beto. O sea, entendí de esta manera. Ese que tienes ahí de menos, con el que, ¿cómo que el opuesto? Ajá, el opuesto del valor absoluto de 7, así se lee El esta valor expresión. absoluto. Entonces, el valor absoluto es de abajo, menos 7. Entonces, el opuesto sería más 7, pero como tengo un menos antes Exactamente, un menos antes, afuera, lo que hace entonces ya no tiempo. sería más 7, sino que lo convierto ahora en menos 7. ¿Cierto? Exactamente. Listo. Sí, porque si lo hacemos así, fíjense, vamos a hacerlo por pasito, que fue lo que dijo Dilia. Mira, si lo hacemos así, vamos a dejar el menos quietecito y aquí dentro de los paréntesis voy a colocar el valor absoluto de menos 7, que es que más 7. Pero ¿qué te dice la expresión? El opuesto de más 7, porque el opuesto tú lo calculas después que calculas el valor absoluto. Llegas otra vez a menos 7. Eso era lo que pasaba aquí. Por eso, estas dos tienen exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Fíjate que el valor absoluto de 7 también es 7. Pero ¿qué es lo que cambia? El mismo. O sea, hay que empezar a jugar con eso de opuestos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a sumar o a restar, hay que estar muy al pendiente. ¿Listo? Esa es la moraleja de estos dos ejercicios o de estos ejercicios que tenemos aquí. Tiene que estar con los ojos abiertos, con el signo que anteceda a cualquier expresión. Si es negativo, ¿qué vas a hacer si es negativo? Si es positivo, ¿qué puedes hacer si es positivo? ¿Ah? ¿Entendido ahí? Sí, claro. Vamos a seguir. Aquí hay algunos, aquí hay algunos ejercicios en los que hayamos opuesto y todo lo demás. Y hay algunos problemas que miramos. Entonces, para los muchachos que le coloco yo ejercicio, vamos en la teoría, vamos enseguida a la práctica para ver qué es lo que, cómo se hace. Y dice, hay el opuesto y el valor absoluto de cada uno de los siguientes números. De 65. El opuesto es menos 65 y el valor absoluto sigue siendo el mismo. Es de menos 44. El opuesto es más 44 y el valor absoluto es también más 44. Oye, ¿por qué en esto siempre hay números positivos? Fácil, porque el valor absoluto de un número siempre es positivo. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Sí. Muy bien. Miren que aquí hay un problema ya con ecuaciones, metiéndole incógnitas, a que encontremos un número que satisfaga esa ecuación o que cumpla esa igualdad. ¿Vale? María Luisa afirma que no hay un número entero que cumpla la igualdad. El opuesto del valor absoluto de x es igual a menos 23, porque el valor absoluto de un número entero siempre es positivo y menos 23 es un número negativo. Dice, ¿estás de acuerdo con la afirmación de María Luisa? Esto lo respondió un estudiante. No estoy de acuerdo porque se pide el opuesto del valor absoluto y no el valor absoluto como tal. Entonces, aquí sí habría una solución, que es lo que estamos haciendo, que estamos refutando a la compañerita, porque esta expresión tiene como resultado esa expresión que ustedes ven ahí tiene resultado menos 23 o esta expresión también tiene resultado menos 23. Si la hacemos con positivo o con negativo, con ambos,
puede darme el mismo resultado. Y fíjense que en el problema se afirma, o María Luisa afirma, que no hay. Miren, con una situación, con el saber, cómo nos plantean también problemas. Con el saber, de pronto no con el hacer, con el hacer, con el ser, perdón, con el saber. Listo. Una aplicación, miren, aquí hay una aplicación que nosotros podemos darnos cuenta, de muchas cosas con estos números enteros. Miren el problema de aplicación. Juan compró un congelador. Al momento de conectarlo a la red eléctrica se encontraba una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Si el congelador baja la temperatura 5 grados centígrados cada hora, ¿qué temperatura tendrá al cabo de 6 horas? Miren aquí yo hago una recta, pero hago una recta de manera vertical para indicar que bajó. Exactamente, porque baja cada cuánto, 5 grados cada hora. Es decir, que en una hora, o sea, en el inicio, él está en 25 grados, a caliente, congelador, ¿verdad? Cuando transcurre una hora, llegas a 20 y así sucesivamente. Cuando tienes 5 horas, estás en 0 grados centígrados. Y cuando has transcurrido 6 horas, estás en -5. Pero ojo, ese -5 no significa que la temperatura es negativa, sino que es una temperatura bajo cero. Bajo cero. Nosotros sabemos que las temperaturas bajo cero son muy frías. Fíjense que el contexto que los números enteros manejan siempre, ¿vale? Entonces aquí es donde vemos situaciones contrapuestas. Estaba caliente, estaba a 25 grados y ahora está a -5 grados. -5 grados es una temperatura por debajo de cero, o sea, muy fría. ¿Entendido está ahí? Muy bien. Sí. Orden. ¿Cómo ordeno yo números enteros? ¿Sí? Pero fíjense ustedes, compañeros, que en los números enteros hay una relación de orden un tanto particular, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo ordenar de la siguiente manera. Puedo ordenar todos los positivos, puedo ordenar o puedo mirar todos los negativos, o puedo mirar uno de cada bando, uno positivo y uno negativo. ¿Vale? Aquí está de manera teórica. Vamos a hacerlo de manera práctica. ¿Qué pasa si yo tomo el positivo 3 con el negativo 1? ¿Vale? Este símbolo de desigualdad no sería el adecuado, ¿verdad? ¿Por qué no sería el adecuado? Porque yo sé que es mayor que 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí nosotros escribiríamos este símbolo, mayor que, ¿cierto? En el otro lado escribiríamos el menor que, y en el otro sería el mayor que, el igual que. Son las tres formas que hay para ordenar. Lo mismo que hicimos en los números naturales. En los positivos prima el orden de los números naturales. Entre más lejos esté del cero, mayor es el número. Entre más cerca se encuentra el cero, menor es el número. Y todos los números positivos son mayores que cero. ¿Sí? Porque todos los números positivos se encuentran a la derecha de cero. Y ahí es donde viene la teoría. La teoría dice que si tú comparas dos números naturales y los representas, dos números enteros y los representas en la semirrecta numérica, aquel que se encuentre a la derecha del otro, ese siempre que esté a la derecha va a ser el mayor. Si te das cuenta, 3 es mayor que 1 porque 3 está más a la derecha que 1. 4 es mayor que 2 porque 4 está más a la derecha que 2 en la semirrecta numérica. En los números negativos, ese orden se invierte. Ese orden se invierte. Es más pequeño. Es más pequeño, exactamente. O sea que en lo contrario, tendríamos este caso, que -3 sería menor que -1. ¿Vale? Entonces, eso pasa.
¿Y qué pasa cuando comparamos uno positivo con uno negativo? Pues el positivo siempre es mayor que el negativo, ¿cierto? Lo positivo siempre es mayor que lo negativo. Muy bien. Ojo, los números negativos todos son menores que cero, porque todos están a la izquierda de cero. Es decir, que cuando comparo dos cantidades que son negativas, la que esté siempre más a la izquierda del cero, esa va a ser la más pequeña. O como decías tú eso, la que esté más lejos del cero, pero hacia la izquierda. ¿Vale? Hacia la izquierda. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Bueno, después de esto, y aquí sí empezamos a mirar, bueno, aquí hay ejemplos de mirar cómo determinamos si son mayores, si son menores. Aquí nos ponen a jugar con el opuesto, con el valor absoluto, que no sé qué y aquello. Estos son puros ejemplos. Puros ejemplos. Y aquí me plantean una situación problema dentro de estos ejemplos. En esta situación problema que es verdadera, perdón, que es falsa. Dice, dados dos números enteros, es mayor el que tiene mayor valor absoluto. Yo digo que eso es falso. ¿Por qué es falso? Mire el contraejemplo que tengo aquí. El valor absoluto de negativo 2 es 2, el resultado verdadero. Y el negativo, el valor absoluto de menos 1 es 1. 2 es mayor que 1. Sí, pero este es el resultado de los valores absolutos. Cuando yo voy a ver a qué número le estoy calculando el valor absoluto, menos 2 no es mayor que menos 1. Es lo contrario. Entonces, por este ejemplo podemos demostrar que esta afirmación es falsa. Dados dos números enteros, es mayor aquel que tiene el mayor valor absoluto. Falso. Porque miren, aquí yo doy un ejemplo que no. Y aquí eso lo están haciendo de manera general. Exactamente. No, no puede dar negativo. Los valores absolutos siempre dan positivo. El número es que puede ser positivo o negativo. Muy bien. Y este es el caso más extremo, en el que ambos son negativos. Muy bien. Claro, aquí esta situación, problema ahí para analizar. Muy bien. Aquí hay ejemplos y situación, problema. Situación, problema que aquí estuvo resuelta. Mire, dice, el tesoro de un antiguo barco se encuentra a una profundidad en el mar de 240 metros. Me preguntan a qué profundidad se encuentran los submarinos A y B de acuerdo a la imagen. Y aquí te presentan una situación que la profundidad total es de 240 metros. Voy a darlo un poquito para que mirar. Miren la pregunta. Dice, el tesoro de un antiguo barco se encuentra a una profundidad en el mar de 240 metros. ¿A qué profundidad se encuentran los submarinos A y B? Aquí está el submarino A y por acá está el submarino B. Ambos son 240 metros. Oye, Berto, ¿y de dónde sacaste esto? 60 y 150. Ah, ¿de dónde creen ustedes que saqué eso? De los punticos estos, vean. Estos punticos me dan una escala. Si yo cuento los punticos, compañeros, hay 8 punticos. ¿Qué significa eso? Que voy a contar de 30 en 30. Porque 8 por 30 me da 240. Mira, la distancia total es 240. Pero aquí me dan unos punticos. Una imagen, cómo me habla. Uh-huh. Recuerden que en un problema que tiene una imagen, nada está de más. Todo tiene un porqué. Ya te diste cuenta de los punticos. Los punticos son los que hacen la recta numérica en vez de la recta numérica. Ajá. Uh-huh. ¿Sí?
Ajá. No, aquí te dicen, observa detenidamente la gráfica y contesta la siguiente pregunta. Si el tesoro está a 240 metros de profundidad, entonces ¿a qué distancia bajo el nivel del mar se encuentran los submarinos? Respectivamente. Y ojo con esa palabrita clave, respectivamente. Respectivamente da un orden a la respuesta. ¿Sí? Cuando te dicen respectivamente es porque vas en el orden en que ellos van bajando. Profundidad. No puedes hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Bueno, fíjense que no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. Y son las mismas palabras. Fíjate que estoy haciendo una conmutación ahí. Bueno, entonces fíjense que aquí hay una situación, problema muy particular y muy fácil. Porque a veces nos dan la imagen y ¿qué pasó aquí? Mira lo que tú dijiste, tus manes que creen con una divina. Pero vamos a ver que no analizaste completamente. Y no sabías que las profundidades se asocian con la recta numérica de números enteros. Muy bien, vamos a seguir, que ya estamos casi llegando. Llegamos a la parte que nos gusta. Sí, la parte de adición de números enteros. ¿Por qué es la parte que nos gusta? Porque es la, porque es la parte que nos gusta, compañero. Hombre, compañero, porque es la parte en la que uno empieza a ver aplicaciones en la vida real. Claro. Usted, eh, en la vida real, usted puede mirar todas estas situaciones. Cuando yo me imagino, yo a veces hago como cuenta, como estoy como imaginando, yo digo, ¿qué pasaría cuando antes no habían encontrado, cuando no se habían inventado los números enteros? ¿Cómo representaban las deudas? ¿Cómo hacían ellos para saber que, por ejemplo, si iban a vender un lote de gallina y el otro no tenía o tenía menos cantidad, no, no se la podía vender y si se la daba, le quedaba debiendo? ¿Cómo hacían? Como chévere esa parte de la historia, ¿no? Por eso en la adición de números enteros es que nosotros empezamos a ver ya la realidad, cómo se van estructurando las matemáticas con respecto a la necesidad humana. No porque ellos fueron pensadores que fueron unos bárbaros y estaban desocupados, no. Es de acuerdo a la necesidad que tuvieron los seres humanos. Entonces, esta adición de números enteros nace del término que nosotros conocemos como deuda. Deuda, compañero. Vale. Entonces miren que aquí hay algo que dice adición de números enteros. Ya aquí vamos a empezar a hablar de operaciones. Nos queda una media horita de camello. Vamos a dedicársela a adición y sustracción, que es la parte más difícil de números enteros, porque la multiplicación y la división es la misma que en los números naturales, o que la que nosotros sabemos hacer. ¿Listo? Dice que para adicionar dos o más números enteros, primero debemos fijarnos en el signo, ya que podemos encontrarnos dos casos. ¿Cuál es el primer caso? Que la adición de enteros o que los números que se estén adicionando tengan igual signo, o que la adición de números enteros con diferentes signos. O sea que aquí en el primero tendremos dos casos nada más, o sea, como dos casitos nada más, cuando ambos son positivos o cuando ambos son negativos. Oye, eso tiene una connotación en la vida diaria, ¿verdad? Si tú tienes 5.000 pesos, Jesús, y yo vengo y te regalo 20.000, ¿cuánto tienes? Tiene 25.000. Si tú me debes 30.000 pesos y vienes y me prestas 40.000 pesos, ¿cuánto me debes en total? 70. Lo puedo esa misma situación transformarla en esto. Si me debes 30.000 por un lado y me debes 40.000 por el otro, entonces ¿cuánto me debes en total? 70 barras.
¿Sí o no? Entonces fíjate que ahí lo que estoy haciendo es adicionar números enteros con igual signo. Yo les digo, explico a los pelones con plata, porque ellos son avispados con la plata. Uno es avispado con la plata. Uno la canta enseguida es con así, porque ¿a quién no le gusta el dinero? Dime. A todos nos gusta el dinero. Que de pronto no sea lo que nos mueva en el mundo es otra cosa, pero a todos nos gusta. Que lastimosamente en este mundo todo es dinero. Pero no, en la vida no. Bueno, entonces vamos a pasar y vamos a ver. Adición de enteros con igual signo. Y aquí está la definición. Dice que para adicionar enteros con igual signo podemos simplemente o podemos implementar diferentes métodos. El método que les acabo de decir es de deber o tener. ¿Sí? O imaginar que estoy caminando, eso, haciendo desplazamientos sobre una semirrecta numérica en donde el punto de partida siempre es el cero. Dilia, ¿estás aquí, Dilia? Claro que sí. Ok, ¿cómo vamos? ¿Todo está bien? Claro, vamos bien. Muy bien. Entonces, fíjense, compañeros, que en el debo o tengo, yo creo que es más rápido de entender, ¿verdad? Todo lo que es negativo lo debo. Todo lo que es positivo lo tengo. ¿Ah? Como en la contabilidad. Por eso es que tú dices, debe, salen los saldos en rojo. Aquí está. Aquí están los saldos en rojo. ¿Cierto? Tú no puedes pretender cubrir una deuda con otra deuda. Pues se te va a hacer más grande la deuda. Aquí está. Si debo 3 y por otro lado debo 5, entonces debo en total 8. Y por acá también, si tengo 3 y por otro lado tengo 5 más, entonces tengo en total 8. ¿Cierto? Y miren, si hacemos desplazamientos de derecha a izquierda en una semirrecta numérica, también va a ocurrir lo mismo. Imaginemos, compañeros, que hacemos o que graficamos el primer desplazamiento o la primera parte del problema, que era menos 3 sumado con menos 5. ¿Qué significa menos 3? Hombre, significa que voy a caminar 3 pasos hacia dónde? Hacia atrás, o sea, hacia la izquierda. En mi caso, si es delante o atrás, pues estoy diciendo que es atrás. Y atrás estarían los negativos y adelante estarían los positivos. Totalmente de acuerdo contigo, eso. ¿Sí? Si no es que acá uno, como está en red y estamos aquí en una situación plana, uno dice, bueno, derecha, izquierda. Pero, ojo, delante y atrás también. Entonces, si tú das 3 pasos atrás y luego das otra vez 5 pasos atrás, ¿en qué posición te encuentras? Pues te encuentras a 8 pasos del inicio, de donde tú comenzaste. Mire, yo a los pelados en el colegio les digo que hagan el ejercicio en su casa, los que tengan baldosa. Cojan una baldosa y fíjenla. Digan que ese es su punto de inicio. Y empiecen a resolver los ejercicios caminando con las baldosas. Los ejercicios de suma o de resta entero. Caminando baldosas adelante o atrás. Para que ustedes vean que siempre van a obtener el mismo resultado. La otra situación sería la que está hacia la derecha, ¿verdad? O hacia adelante. Positivo 3, pues voy a caminar 3 pasos adelante. Y luego voy a caminar otra vez 5 pasos más hacia adelante. ¿Cuántos pasos estoy o a cuántos pasos estoy del inicio? A 8 pasos adelante. Y miren la incidencia de estos signos, porque de inmediato me dan el contexto o me contextualizan a la situación, problema que yo esté trabajando. Delante de, detrás de, por encima de, por debajo de, a la derecha de, a la izquierda de. Y todo eso me lo dan los signos. Nosotros ya cuando llegamos a este nivel de adición y de sustracción, cuando ya pasamos la adición y la sustracción, que empezamos y que destrucción de paréntesis y tal, nosotros hacemos un acuerdo con los estudiantes y le decimos que todo lo que no tenga signo negativo por delante o que lo anteceda es positivo. En suma, en resto, en multiplicación, división, en cualquier parte de los números enteros. Entonces, para que sepan, si por si de pronto no ven
otro número con ese signo positivo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bien. Entonces, si vamos a concluir, podemos decir lo siguiente, que para sumar dos números enteros que tengan igual signo, basta con sumar las cantidades que tenga cada número y escribir o conservar el signo que tienen los sumandos o el signo común que tengan esos sumandos. Esa sería como una conclusión, que en realidad es la definición de la suma de números enteros. Fíjense cómo construimos la... Claro, porque estamos hablando de igual signo. O es a la derecha o es a la izquierda. Todo lo que tú hagas, o todos son positivos o todos son negativos. Pero eso es con igual signo. ¿Dónde viene la enredapita de los pelados? Cuando uno entra. Pues mira, aquí hay ejemplos. Bueno, aquí está la definición real, real, real. Pero nosotros lo que hicimos fue sacar una conclusión. Miren, aquí está. Aquí hay ejemplos. Bueno, adición de enteros con diferentes signos. Otra vez, si queremos adicionar enteros con diferentes signos, primero tenemos que obviamente mirar qué es lo que vamos a hacer. Pero podemos implementar diferentes métodos o formas para sumarlo. Y yo siempre le digo a él, hey, es debo y tengo. Ustedes son avispados con la plata. Ustedes entienden rápido cuando le hablamos de plata. Me pongo a decirle que sí, que para sumar números enteros de diferentes signos, entonces se cogen los números enteros, se resta el mayor del menor y se le coloca el signo del mayor y ya profieso como es, me toca más tiempo. Pero cuando empiezo así, cuando quiero llegar a llevarlos allá, ya saben. Ya saben. Entonces miren aquí compañeros que hay que mirar, aquí hay que mirar cuál es la cantidad mayor, independientemente del signo. Y cuando yo voy a reducir dos números enteros que tengan diferentes signos, tengo que saber cuál es la cantidad mayor. Mirar independientemente del signo. O sea, me olvido el signo en ese momentico. Pero ¿dónde me acuerdo? Para colocar el signo del resultado. ¿Por qué? Porque fíjense, debo y tengo. Todo lo positivo es lo que tengo, todo lo negativo es lo que debo. Esa forma de adicionar o de plantear una adición sigue siendo siempre la misma. ¿Vale? Si tengo 24, pero me quitan 6 o me piden 6, ¿cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? Pues me quedan 18. Si tengo 24,000 pesos, voy a la tienda y hago una compra y me gasto 6,000 pesos, hey, me quedan 18,000. ¿Yo no? Ahora, vamos a analizar la situación contraria. El signo del 9. Vamos a, mira, pero fíjate que aquí estamos de hoy tengo. Tengo 24 y, y me gasto 6. Como tengo 24 y me gasto 6, entonces me quedan 18. Me quedan, miren la palabra que va antes, me quedan 18. El contexto en el que estamos realizando esta operación, que no estamos hablando de que cojamos, que suma aquí, que resta acá, no nada. Debo y tengo. Vamos a mirar o analizar la situación contraria. Ahora, ¿qué pasaría si tengo lo contrario? Si debo 24,000 pesos o debo 24, pero tengo 6. Casi siempre es lo que nos pasa. Debo 24, pero tengo 6. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué harías tú, Jesús? Jesús, ¿qué harías tú, Jesús? Por eso, pero ¿qué harías tú? ¿Cómo resolverías tú esa situación? Que tú me debes 24,000 pesos a mí y yo te voy a cobrar. Pero tú nada más en el bolsillo tienes 6,000. ¿Qué haces tú? Me abonas y me quedas, me quedas Debiendo.
Mira lo que aquí está. Miren lo que aquí está, compañeros. Quedas debiendo 18. Debo 18. Como lo que tengo es menor que lo que debo, es menor que lo que debo, entonces siempre voy a quedar debiendo. Pero cuando tengo más que lo que debo, siempre me queda plata. Entonces miren cómo son las situaciones. Son totalmente contrarias, ¿verdad? Y el resultado es totalmente contrario. Hay que interpretar siempre. Lo primero que tengo que darme cuenta es quién es quién debo y qué tengo. Totalmente de acuerdo, ¿sí o no? Bueno, miremos el siguiente, compañero. Siguiente por acá. Por ejemplo, si me dicen que ahora voy a hacer desplazamientos de derecha a izquierda, si me dicen, estando yo en el punto de inicio, que es el cero, me dicen, camina 5 pasos, ¿hacia dónde? Hacia adelante o hacia la derecha. Es exactamente lo mismo. Yo camino mis 5 pasos y es este trayecto que he caminado aquí, ¿verdad? Pero luego me dicen, Alberto, devuélvete 4 pasos. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Mira lo que dice, devuélvete. ¿Y por qué devuélvete? Porque voy ahora hacia atrás o voy hacia la izquierda. Voy a la dirección contraria con la que inicié. Entonces, fíjense. Entonces, fíjense. Hablo muy fuerte y se me espanta. Entonces, fíjense ustedes, compañeros, que en qué posición quedo. Quedó un paso de donde inicié. Del inicio, estoy a un paso. Porque avancé 5, pero me regresé 4. Y aquí tenemos representada de manera práctica la adición de números enteros con diferentes signos. Vamos a realizar la que teníamos al principio. Esta que está acá, ¿ves? Me piden que camine 24 pasos hacia dónde? Hacia la izquierda. Yo camino mis 24 pasos hacia la izquierda, que es el primer término, ¿cierto? Hago el recorrido número 1, que es 24 pasos hacia la izquierda. Y luego me dicen, hey, devuélvete 6 hacia la derecha. Devuélvete 6 hacia la derecha. ¿Hasta dónde llego? Quedo en la posición o quedo a 18 pasos del inicio. Y las situaciones, cualquiera, compañero, cualquiera, puedo interpretarla con estas dos, no importa si tiene dos términos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No importa. Con el debo y con el tengo, debo tanto, tengo tanto, debo tanto, tengo tanto, debo tanto, tengo tanto. ¿Vale? Eso es como si hiciéramos movimientos en nuestras cuentas bancarias. Lo que retiramos es negativo, pero lo que nos abonan es positivo. Entonces, cuando vemos expresiones grandotas, lo que tenemos que hacer, compañeros, es utilizar la lógica. ¿Cuál es la lógica? Voy a seleccionar todos los que sean negativos. Esos son todos los retiros, esos son todo lo que yo he retirado. Y todo lo que es positivo es lo que me han abonado. ¿Cierto? Y hago dos operaciones nada más. Una para los positivos, toda completa. Otra para los negativos, toda completa. Y luego al final contrasto los resultados. ¿Qué dejo y qué tengo? ¿Está claro? Sí, claro. Entonces podemos concluir, ¿verdad? Pero pues, miren, fíjense que las conclusiones mías son con la definición. ¿Qué podemos concluir? Que para sumar números de diferentes signos, restamos la cantidad mayor de la cantidad menor y conservamos el signo de la cantidad mayor. Más 24 y menos 6. 24 menos 6, 18. Pero como 24 tiene signo positivo y es la mayor, entonces él persevera el signo. O él preserva el signo. Él es el que manda el signo. El signo lo pone la cantidad mayor. Y por acá también. Menos 24 más 6. 24 menos 6, 18. Y como 24 tiene el signo negativo, entonces queda aquí negativo. Él es el que manda
La cantidad mayor siempre es la que manda el signo. ¿Entendido? Muy bien, perfecto. Por eso ya vieron lo de hoy tengo. Ay, papi, todo lo positivo lo tengo, todo lo negativo lo debo. Ya sé por qué estás matriculado en primaria. Sí, ¿verdad? Tengo como que mucho no me querer soltar. No, yo voy a pedir que me manden el año que viene para bachillerato. Quiero ir para bachillerato. No, pero este año no hablé con el profe Bori porque tenía un poco de vacante en el bachillerato y estaba como todo como resentido. Y vamos a dejarlo quieto. El año que viene le digo. Bueno, compañero, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? No, hombre, claro. Muy bien. Por aquí vienen unos ejercicios. Tomen captura Jesús y pásalos Ya, ahí. espérate. Sí, Jesús, tómalo. Y pásalo por el grupo. Ejercicio de números enteros. Yo estoy en el celular, yo lo hago, rapidito. Ya le tomé captura. Envíalo ahí. Listo. Entonces, fíjense, Más rápido. aquí tenemos puro de diferentes signos. Y otra vez, de hoy tengo. Debo 7, pero tengo 3. Entonces, ¿qué hago? Abono los 3 y quedo debiendo. No busques más nada. El de hoy tengo es la bárbara de esto. Porque es una situación que nosotros vivimos a diario. Es una situación cotidiana. Eso cuando yo coloco los logros, a mí casi siempre me corrí, que evento, pero situación cotidiana, y yo ahí donde más quiere que la lleve. Que voy a llevarle una situación que ellos no conocen. Voy a llevársela a lo que ellos conocen, a lo que están haciendo todos los días. ¿Y qué hacen todos los días? Maneja plata. Maneja Oye, plata. si allá en sexto, el niñito ese que te dije que es tremendo, Jerónimo, está vendiendo papitas, chitos, cuestiones de negociante, imagínate, y caro, porque de todito 2.000 y se le soya ese poco pelado. La papita 1.800 y empieza y que está caro, listo, yo te lo bajo, 1.500, trae, dámelo, todavía está caro, bueno, 1.200, uno llega. Bueno, compañeros, entonces allá les di la respuesta de un ejercicio. Vamos a pasar para la otra parte. ¿Quedó claro esto de la adición? Total, ¿verdad? Bueno, aquí hay como un resumen. ¿Sí? Un resumen, pero un resumen ya un poco más técnico, un lenguaje más técnico. Pues obviamente hay que llevar a los estudiantes al lenguaje técnico matemático. Cuando le hablen de eso, no queda azul. Entonces, miren, ¿qué se hace en realidad para adicionar números enteros? Cuando tienen igual signo, se adicionan los valores absolutos. Es como si cogiera el número sin importarme el signo. Por eso es que les digo, se olvida uno del signo y lo que coge es el número. Claro, porque el valor absoluto de un número siempre es positivo. Entonces, adicionamos los valores absolutos y colocamos el signo común de los números. Cuando tienen diferentes signos, se restan los valores absolutos del mayor, absolutos, el mayor del menor, y al resultado se le coloca el signo del número con mayor valor absoluto. Es decir, es del número mayor, una cantidad mayor. Por eso cuando estamos así hablando de adición de números enteros de diferentes signos, yo les digo a ellos, olvídense del signo, es mayor, menos es menor, y al resultado le coloco el signo en mayor. Ah, así de fácil, así de fácil. O debo y tengo. O empieza a caminar como un loco nuevo para adelante y para atrás. Claro ahí, para resumir. Bueno, aquí compañeros, otros ejemplos más, pero ya más puntuales, de igual signo, de diferentes signos. Más ejercicio, para que los hagan. Listo. ¿Ya le tomaste captura, Lilia? Sí, ya la voy a mandar. Ah, listo.
Ejercicio para que practiquen de igual signo y de diferentes signos. Hay muchos más. Bueno, compañeros, así como en los números naturales hay unas propiedades, en los enteros están igualitas. En los enteros, miren que aparecen las mismas propiedades, a excepción de la última. Miren, a excepción de la última, compañero. Oye, ¿por qué aparecen las mismas propiedades? A ver, ¿por qué aparecen las mismas propiedades? Hombre, porque los naturales a la larga son un subconjunto de los enteros. Es decir, el conjunto de los números enteros tiene en su interior al conjunto de los números naturales. Porque es como si estuviéramos cogiendo números naturales y le hacemos la extensión de los negativos y el cero. Entonces, o sea, él queda con esas propiedades, él las hereda para la parte positiva. ¿Qué pasa cuando viene la parte negativa? De hecho, cuando tienen estas cantidades, pues no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada porque si tú sumas dos números enteros, el resultado también es un número entero. Eso es la propiedad clausurativa. ¿Sí? Ahí la tienen, la descripción y la descripción en letra y la descripción simbólica. Propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no cambia la suma. ¿Cierto? Si debo 2, pero tengo 3, es lo mismo que tener 3 y deber 2. Lo mismo, Alberto, lo que está haciendo es cambiar la situación. Pues es lo mismo acá en la suma. Asociativa, la forma de agruparlo sumando no cambia el resultado. Debo 5 por un lado, por otro debo 4, pero por acá tengo 10. Cuando yo realice toda esa operación, tiene que darme el mismo resultado, no importa qué haga primero o cómo la analice primero. Eso es lo que me está diciendo la propiedad asociativa. El elemento neutro, pues el 0 sumado con cualquier cantidad positiva o negativa siempre me va a dar lo mismo. ¿Cierto? Miren que ahí está el ejemplo, menos 15 más 0 es igual a menos 15 y lo mismo ocurre con lo contrario. 0 más negativo 15. Queda otra vez con menos 15. Pero esta última propiedad no la tenemos. Eso, el micrófono, es del perrito. El elemento opuesto. El elemento opuesto es la propiedad que se gana propia, los números enteros. Porque fíjense que todas las anteriores estaban en los naturales. Pero esta que les voy a explicar aquí, no. Y se llama la propiedad del elemento opuesto o la propiedad del inverso aditivo. Su mismo nombre lo indica, inverso aditivo. Dice que todo número entero adicionado con su opuesto da como resultado 0. Claro, papá. Si tú tienes 5 y debes 5, entonces ¿qué tienes? Nada. No tienes nada. Tienes 0. O sea, estás en ese punto de equilibrio. Ni debes ni tienes. ¿Está claro ahí? Hello. Sí. Ya pagaste. Quedas con la deuda saneada, pero tampoco te queda nada. Eso es lo que representa la propiedad del elemento opuesto o del elemento inverso. Inverso aditivo. Sabemos que es inverso aditivo porque es para la adición. ¿Listo? Entonces, mírenlo. Si tengo 5 y los pago, me quedo sin nada. O si debo 5, pero tengo 5, también me quedo sin nada. En que cualquiera de las dos situaciones representa la misma cosa y siempre lleva al mismo resultado. ¿Vale? No importa cuál sea el número, siempre que lo sume con su opuesto, me va a dar como resultado 0. Por eso es que decimos que la recta numérica de los números enteros es simétrica con respecto al 0. Claro, porque fíjense que yo puedo hacer una especie de unos cuadritos. Siempre puedo establecer un cuadrado. Ahí. Pero bueno, ya eso es una construcción geométrica.
Bueno, compañeros, por acá voy a pasar. Espero que esta regla, que es una regla de oro en los números enteros, haya quedado clara para la adición. Y todavía me quedan 4 minutos. Sí, sí, claro. Es que el cero es más largo eso, porque son las bases. 22 de febrero, pues, tenemos bastante. Sí. Bueno, pero, bueno compañeros, vamos a dar una breve introducción aquí con las restas para quedar como con un abrebocas y poder comprender la próxima clase que volvamos a mirar nuevamente. ¿Sí? Esto que vemos aquí, mis queridos compañeros, es la sustracción de números enteros. En una sustracción cualquiera, compañeros, existen unos términos que tienen unos nombres en específico. ¿Vale? Los nombres en específico son minuendo, sustraendo y diferencia. Si se dan cuenta, aquí mis queridos compañeros, aquí yo solamente destaco al minuendo y al sustraendo. ¿Por qué? Porque aquí en la sustracción es donde yo digo que la resta no existe y que la única operación que me hace eso de adicionar, de voy a quitar, es la misma suma. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la suma de números enteros, una resta se puede transformar en una suma. Es decir, la resta de dos números enteros, de un número A, un número B, cualquiera, la puedo reescribir como la suma del minuendo con el opuesto del sustraendo. ¿Se dieron cuenta por qué aparece entre paréntesis de este lado? Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. ¿Listo? Miren, un número entero cualquiera A que se llama, en este que indica la posición del minuendo, lo resto con otro número entero cualquiera y el que resto se llama sustraendo, lo puedo reescribir como una suma entre el minuendo y el opuesto. Ojo con esto. El opuesto ¿de quién? Del sustraendo o negativo. No necesariamente tiene que ser positivo. Porque si ves un número negativo, entonces se transforma en positivo. Pero si es positivo, entonces se transforma en un negativo. Vamos a hacer la resta. Vamos a hacer un ejemplo y terminamos por el día de hoy. ¿Vale? Imaginemos que tenemos 5 menos 7. 5 menos 7 es lo mismo que tener 5 más el opuesto de 7. ¿Cuál es el opuesto de 7? Menos 7. Oye, traímos a coalición ¿cómo es que se llama? Un concepto que dimos al principio, opuesto, y que juega un papel muy importante en la resta, el opuesto. Porque es que siempre transformo la resta de un número, de dos números enteros como la suma entre el minuendo y el opuesto del sustraendo. ¿Ya vieron por qué la resta no existe? Porque yo digo que en los enteros la resta no existe, porque lo que existe es una suma. Porque yo la puedo escribir como una suma también. ¿Vale? No lo puede decir solo a los pelados, porque no le dice solo a los pelados. El profesor esto dijo que la resta no existe. Entonces, miren, aquí otra vez tengo 5. Fíjense que ya no estoy colocando los más delante de los números. Ya yo aquí.
se supone que lo que no es negativo es positivo. Exactamente. Entonces, miren, otra vez, tengo 5, pero debo 7. ¿Qué hago aquí? Ahí otra vez la misma situación que debo y tengo. O sea, transformo una resta de números enteros en una suma, ya sea de igual signo o de diferente signo. Y como ya sé sumar, pues me queda mucho más fácil hacer la resta. O sea, que en realidad lo difícil aquí es aprender a sumar, porque la resta es una extensión más de la suma. ¿Listo? Entonces aquí terminamos diciendo que esto es menos 2. Tengo 5 y debo 7. Entonces abono los 5 y quedo debiendo 2. Y como nosotros entendemos rapidito con plata, ahí tenemos los ejemplos. Vamos a pensarlo así, porque así lo entendemos más rápido, con las deudas o con lo que yo tengo, con el saldo a favor y el saldo en contra. Compañeros, ha sido un placer compartir con ustedes estos conocimientos. El día de mañana nos encontramos nuevamente. Muchas gracias, Eberto. Compañeros, nos vemos mañana en la lucha. Tempranito. Muy bien. No, eso no se puede, eso no es de Dios. Hombre, Bueno, hasta nos mañana, vemos. descansen. Chao. Chao.